Lectura de Génesis capítulo 10, versos 15 al 20. La lectura para estos pasajes es la siguiente. Ujenaan yuladet Sidon bejo beet Het, beet aibusim, beet aemori, beet agirgashi, beet ahibi, beet aarki, beet asini, beet arvadi, beet adzemari, beet ahamati. Be'achar nafotzu mishpechot akinarani. Bahigabul akinarani mitzidon. Buacha girara ad Aza. Buacha Sedoma va'amora be'adma uzevoim ad lasha. Eleich beneicham lemishpechotam lishonotam. Be'arzotam begoyeichem. La traducción para estos pasajes es la siguiente. Y Canaán había dado a luz a Sidón, su primogénito, y a Het, y a Jebusí, y a Emorí, y a Girgashi, y a Ahibí, y a Arquí, y a Siní, y a Arvadí, y a Azmarí, y a Hamatí. Y después se dispersaron las familias de Canaán. Y el límite de Genán era desde Sidón en dirección de Gerar, hasta Gaza en dirección a Sedom, Gamora, Adma y Zeboim, hasta Lesha. Estos son los hijos de Ham, según sus clanes, según sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. De acuerdo a esta lista, nacieron 11 naciones de Canaán, y estas se asentaron en la región que más tarde se llamaría la Tierra Prometida. Como podemos notar, esta lista es una etnografía, que nos habla cómo los pueblos en la antigüedad ocuparon sus espacios geográficos. La primera palabra que encontramos en el verso 15 es Genán, que de acuerdo a la etimología puede provenir de una expresión hebrea que es Rinán, que significa estar bajo humillación o estar desconsolado. La primera línea de este pasaje dice Bejenán Yalad et Sidón Bejoró, que se traduce como y Genán engendró a Sidón, su primogénito. En esa lectura encontramos la expresión Bejor, que proviene de una palabra hebrea que es Bahar, que significa abrir matriz o ser el primogénito, o también dar a luz al primer hijo. En esa lectura encontramos que Sidón fue el primer hijo que tuvo Genán. En ese texto la palabra Sidón hace referencia al primogénito de Kenán, pero también se refiere a la ciudad que llevaba su nombre. Sidón era una ciudad portuaria en la costa mediterránea, a unos 40 kilómetros al norte de Tiro. Esta ciudad fue considerada por mucho tiempo el principal puerto fenicio. Esta ciudad era famosa como un centro de agricultura, fabricación de tinte de púrpura y un importante centro de comercio marítimo. La ciudad de Sidón nunca fue conquistada por los hijos de Israel. En algunos textos se describen a los habitantes de esta ciudad como diestros navegantes. De acuerdo a la lectura que encontramos en el primer libro de los Reyes 5:6, se dice que los artesanos sidonios ayudaron a Hiram de Tiro a proporcionar la madera y las artesanías para el templo de Salomón. La región de Sidón estaba dominada principalmente por el culto a Astarte, y con el tiempo logró infiltrarse en medio del territorio de Israel, engañando a los reyes de estas ciudades. En el primer libro de los Reyes 16:31 se dice que la esposa del rey Ahab era Jezebul, una princesa sidonita. Pero de acuerdo a la lectura que encontramos en el primer libro de los Reyes 17:9, el eterno Dios de Israel extendió también su misericordia a esta región, cuando envió al profeta Eliyahu a Sefarad de Sidón, a la casa de una viuda, la cual recibió una tinaja de harina y una vasija de aceite que no se agotaba, y presenció también la resurrección de su hijo. Regresando al verso 15 encontramos también el nombre de Het. Este nombre proviene de la expresión hebrea Hatat, cuyo significado es atemorizar, tener miedo, abatir, desanimar, asombrar o hacer desfallecer. De este personaje salió el pueblo de los hititas, quienes habitaron los alrededores de la ciudad de Hebrón. Ellos desarrollaron una cultura con un sistema legal y una vida cívica bien organizada, estableciendo juzgados en las puertas de sus ciudades.
De acuerdo a la lectura que encontramos en Génesis capítulo 23, después de la muerte de Sara, Abraham se levantó y se inclinó ante el pueblo de la tierra, los hijos de Het. A través de negociaciones respetuosas con Efrón, aseguró la compra de la cueva de Macpela, en donde pudo sepultar a su esposa fallecida. La primera palabra que encontramos en el versículo 16 es Yebusí. Esta palabra proviene de una raíz semítica que es bus, que significa pisotear, hollar o destruir. Los jebuseos eran una rama de los cananeos que habitaban en la región central montañosa. Ahí se asentaba una ciudad cananea que posteriormente se convertiría en Jerusalén. La ciudad fue conquistada por el rey David, quien la nombró la fortaleza de Sión, que también es llamada la ciudad de David. El siguiente pueblo en la lista es Aemorí, y esta palabra hace alusión a los amorreos. La palabra proviene de una expresión hebrea que es amar, que significa tener fama o tener buen título. Este pueblo se ubicaba en la región montañosa al oeste del Jordán, también desde Hebrón hasta Basán. Los principales gobernadores de los amorreos orientales eran Sejón de Heshbón y Og, rey de Basán. El siguiente pueblo es el de los Girgashi, cuyo significado es hasta este punto incierto, aunque un posible significado para esa expresión podría ser tierra de arcilla. Este pueblo habitaba al oeste del Jordán, y la ciudad principal de ellos estaba ubicada al suroeste de la región de Genesaret. En Génesis 10:17 encontramos 3 pueblos más. El primero de ellos es Jiví. La palabra Jiví proviene del verbo hebreo javá, que significa vivir o existir. Los heveos habitaron la región montañosa central de la tierra de Canaán y se establecieron en el lugar llamado Siquem. Ahí formaron 4 ciudades principales: Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriath Jearim. Los heveos de Gabaón lograron un tratado con los hijos de Israel mediante el engaño. Así los israelitas, comandados por Yehoshua, prometieron a este pueblo no exterminarlos de la tierra. Esa historia la podemos encontrar en el libro de Josué capítulo 9. El siguiente pueblo que aparece en la lista es Arquí, quienes habitaron en la costa norte del Líbano, donde fundaron su ciudad principal, que era Arcá. Esta ciudad se encontraba ubicada a unos 32 kilómetros al noroeste del Alcuar Trípoli, al pie del monte Líbano. Otro pueblo es Siní, cuyo significado es completamente desconocido. Es posible que se ubicaran en la región norte del Líbano, cerca de la costa fenicia. En el verso 18 encontramos a Arbadí, Zemarí y Hamatí. Arbadí era una isla situada frente a la costa siria. Esta era una pequeña isla de unos 600 metros de longitud y llegó a ser famosa por su excelente puerto. Hamatí eran los fundadores de la ciudad de Hamat, que estaba ubicada en el oeste de Siria, entre Mesopotamia y Anatolia. En el verso 19 encontramos la extensión del territorio de estos pueblos, y se menciona que abarcaban desde la región de Sidón hasta Gerar, hasta Gaza, yendo hasta la región de Sodoma, Gomorra y Admá, hasta Seboim y Lasha, ciudades que se presume estaban ubicadas junto al Mar Muerto. El verso 20 cierra diciendo: Elech benei Ham, lemishpechotam, lilshonotam, bearsotam megoyeichem. Estos los hijos de Ham, según sus familias, según sus idiomas, en sus tierras, en sus naciones.